Tónico es otro aspecto clave de la relación entre la arquitectura y el urbanismo. El diseño arquitectónico se refiere al proceso de crear edificios y espacios habitables que sean atractivos, funcionales y seguros para las personas. Y para entrar a fondo, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos presenta Ciencia e Investigación. Un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Esta es la unidad responsable de la planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades de investigación en el área de arquitectura del diseño gráfico y posgrados. Ciencia e Investigación. Bienvenidos. Bienvenido al programa Ciencia e Investigación, en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. En breve iniciamos con nuestra entrevista. Muy buenos días, radio escuchas de Radio Universidad, nuevamente compartiendo con ustedes en el programa de Ciencia e Investigación de la Facultad de Arquitectura, de la Dirección de Investigación de la misma facultad. El día de hoy está con nosotros el doctor José Rodrigo Zacahuí Reyes, que él es licenciado en Física Aplicada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde actualmente es profesor titular. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en astrofísica en el Instituto de Astronomía de la UNAM, en México, y posteriormente llevó a cabo estudios de postdoctorado en el Instituto Nacional de Ciencias del Espacio de Brasil. Su investigación se ha centrado principalmente en la astrofísica de altas energías con un enfoque en el estudio de galaxias activas y explosiones de estrellas masivas. Ha sido galardonado con diferentes reconocimientos y el día de hoy le queremos también nosotros rendirle ese reconocimiento al doctor Zacahuí Reyes por haber obtenido el Premio de Héroes de la Investigación de este año 2025, que lo otorga la editorial Wiley, así como el reconocimiento a la excelencia académica como investigador y profesor de la Universidad de San Carlos. El doctor Rodrigo es el único miembro individual de la Unión Astronómica Internacional en Guatemala. Además, es miembro fundador de la Astrofísica Centroamericana y del Caribe, institución de la cual fue el primer presidente. Ha ocupado cargos como presidente de la Asociación Guatemalteca de Física y vicepresidente de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales en Guatemala. Pues le damos la cordial bienvenida y nuevamente mis felicitaciones por ese reconocimiento para usted, doctor. Muchas gracias, gracias por el espacio. Sí, en esta mañana nos gustaría que usted nos pudiese compartir qué ha sido lo que le ha inspirado a dedicarse a la astrofísica y cómo fue ese camino académico que usted tomó. Sí, claro, bueno, a mí digamos que la astrofísica me empezó a interesar desde que estaba en básico, cuando empecé a llevar cursos de física. Recuerdo que la unidad donde uno ve gravitación y un poco las leyes de Newton fue de las que más me gustó. Y afortunadamente mi papá siempre tenía libros de divulgación científica en la casa y bueno, tenía un par de Stephen Hawking, tenía otro creo que de Carl Sagan. Y así fue como fui leyendo, ¿no? Y me fui interesando, claro, entendía muy poco, todavía entiendo muy poco, es muy complejo el campo, pero sí, entonces esto fue ya hace muchísimos años. En ese entonces, pues, el acceso a Internet no era tan accesible y recuerdo que en algún lugar, en alguna biblioteca, me encontré una revista de la Unión Astronómica Internacional, de hecho, y ahí fue donde me enteré que existía la carrera de astronomía como tal, ¿no? Entonces, ya con esa idea, esa línea, empecé a averiguar y bueno, fue así como me decidí por estudiar física en la Universidad de San Carlos. Y bueno, la astrofísica pues es una especialidad, es decir, uno se gradúa de físico y hace un posgrado donde uno decide hacia qué se va a dedicar. Y es así como en una feria de becas me enteré de que existía la posibilidad de estudiar en México. Tuve la suerte de recibir una beca del gobierno mexicano y fue así como me fui a estudiar la maestría y posteriormente el doctorado en astrofísica ahí en la UNAM, en México, una institución fascinante, es extraordinaria. Tuve la suerte de tener una gran asesora de tesis, o sea, todavía colaboramos. He aprendido mucho de ella y bueno, sí, sí, y fue así como fue mi camino.
Y posteriormente, al terminar mi doctorado, pues lo recomendable es que uno haga una estancia postdoctoral que ya no es un grado, el postdoctorado no es un grado, es una estancia corta de investigación, pero ya le pagan a uno, digamos, es como el camino previo a Claro. convertirse en investigador. Y también tuve la oportunidad de hacerlo en Brasil, en el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, en São José dos Campos, Sao Paulo. Y bueno, posteriormente salió la oportunidad de regresar al alma mater, a la Universidad de San Carlos, y pues he estado acá desde el año 2016, sí, ya vamos para 10 años de estar trabajando en la USAC y me alegra mucho, dado que salí de acá. ¿Qué tan importante es lo que nos acaba usted de explicar con respecto a lo de su postdoctorado y lo que realizó ahí? ¿Cuánto tiempo más o menos estuvo realizando esta estancia? Sí, en Brasil estuve 2 años, 2014 y 2015. Mi contrato era por 5, pero pues como salió la oportunidad acá en la USAC, pues decidí regresar y solo hice 2 años ahí en Brasil. En Brasil, pero creo que también eso es importante saber lo de los postdoctorados también, porque creo que muchos de los profesores y de nuestra audiencia pues se interesan también en esto, ¿verdad? Y motivarlos a seguir haciendo más cosas es plenamente bueno, ¿verdad? A mí me gustaría también que usted nos hiciera el favor de explicarnos así en términos para que lo entendamos nosotros, que somos ciudadanos de a pie, ¿cuál es su campo de investigación? Sí, yo estudio una rama que se llama astrofísica de altas energías. Digamos, la luz que nos viene toda se puede asociar a una energía. La luz que vemos de los focos tiene una energía, no es muy grande, por eso no nos lastima. Los rayos X tienen más energía, por eso es que hay que tener mucho cuidado porque nos pueden dañar. Y yo estudio todavía una energía más alta que son los rayos gamma. Los rayos gamma son las energías más altas que podemos observar en el universo. Bueno, y aquí en la Tierra se producen también en reactores nucleares. Entonces, es por eso también que son peligrosos. Y entonces, en particular, yo estudio dos tipos de objetos. Unas galaxias fascinantes que se llaman galaxias activas. Estas galaxias son como la nuestra. La única diferencia es que en su centro son muy, muy brillantes, digamos, son muy brillantes. Tan brillantes que cuando uno ve de lejos la galaxia solo ve el centro, ¿no? Es como que si uno viera desde un avión Guatemala y lo único que viera sería la plaza central con una luzota y no pudiera ver nada más de alrededor. Pero es por eso. Estas galaxias son fascinantes porque en su centro tienen uno de los objetos más exóticos y más bonitos de estudiar, que son los famosos agujeros negros. Y no tienen agujeros negros cualquiera, sino tienen de los más grandes, los más grandotes habidos y por haber están en estas galaxias. Entonces nos permite estudiar un poco de lo que se le dice la física extrema, que es la física cuando tenemos objetos muy grandes en espacios muy pequeños. Y sí, bueno, es bastante emocionante, como digo yo a mis estudiantes, emocionense, ¿no? Porque estamos detectando luz que nos vino desde hace miles de millones de años de una galaxia y con esa luz estamos entendiendo que allá adentro hay un agujero negro, que ese agujero negro estaba comiendo en su momento porque ya, ahorita probablemente ya no. Y bueno, estamos entendiendo un poco de la física y de cómo funcionan estos objetos en el universo. Y el otro objeto que estudio es que las estrellas mueren, todas mueren eventualmente, y contrario a lo que uno cree, aquí las más grandes mueren más rápido y mueren más como rockstars, ¿no? Mueren con eventos más emocionantes para mí. Entonces las más grandotas mueren en una explosión súper intensa que se llama destello de rayos gamma. Es una explosión que dura unos segundos y en esos segundos libera la misma energía que va a liberar el Sol en miles de años, en cientos de miles de años. Entonces, estudiamos un poco cómo se producen estas explosiones, porque también no las entendemos muy bien del todo y eso es lo emocionante, como a los estudiantes, qué aburrido sería que supiéramos ya todo. Entonces, en eso he estado ya en los últimos 15, 20 años. Fíjese que a raíz de lo que usted comenta, sí me gustaría saber cuál es el equipo que necesita para estudiar Sí, estos rayos. claro, claro. Ujú. Afortunadamente nosotros usamos datos públicos, son datos de detectores de NASA, pero la política es que a partir de un año son públicos, es decir, solo fueron privados el primer año, después ya son públicos. Y también tengo la suerte de colaborar con gente en México que está en otro proyecto muy grande que se llama HAWK, que es un detector que está en un volcán en México, que es un fascinante detector, una obra de arte de la ingeniería. Y bueno, así es como tenemos acceso. En cuanto a cómputo, al menos yo en el personal, únicamente una computadora más o menos fuerte, no nada del otro mundo. Quizá lo único que sí requerimos es espacio de almacenamiento. Entonces eso es lo que
tal vez nos cuesta un poco, pero en general el equipo es bastante accesible. Claro, porque es que esa era la duda, ¿verdad? Porque al ver lo que usted dice, se escucha complejo, a pesar de que sus palabras pues, son lo más sencillas para explicarlas, pero tanto yo que no he tenido, digamos, por ejemplo, una formación en esa disciplina, nos hace verla compleja y creo yo que cómo puede usted a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le hace a los estudiantes, pues motivarlos a que lo hagan con tan pocos recursos, que creo yo que eso es fundamental también para hacerlo, ¿no? Y me imagino también la bibliografía que ustedes utilizarán para poder adentrarse a este mundo. Sí, afortunadamente las revistas están tendiendo a ser ya de libre acceso. En astrofísica ya las revistas más importantes son de libre acceso, entonces tanto las y los estudiantes tienen acceso a los resultados de punta, digamos nosotros también, sin necesidad de andar pagando membresías. Entonces sí, afortunadamente eso nos ayuda mucho también. La pandemia, entre las pocas cosas bueno que tuvo fue que la virtualidad se volvió más común. Entonces las colaboraciones las tenemos más naturales, digamos. Ya podemos trabajar con gente de diferentes países de una manera un poco más natural, a diferencia de antes que sí era un poco más complicado. Entonces eso es bueno porque al menos aquí mis estudiantes han tenido la oportunidad de interaccionar con grupos de colaboración externos, gente de México, Estados Unidos, de Italia, de Argentina. Entonces creo que eso también les ha ayudado a motivarse e intentar seguir. Varias y varios han seguido posgrados y afortunadamente les está yendo bastante bien. Sí, me da gusto siempre que me cuentan que van, obviamente con los retos y desafíos que siempre conlleva, pero ahí van, ahí van. Eso que acaba de decir me parece extraordinario de la motivación de los estudiantes, pero al final los estudiantes también buscan su desarrollo personal, ¿verdad? Y pues yo no sé si cómo se queda la universidad, qué, digamos, qué relevos hay para esta disciplina tan específica en la universidad. ¿Los estudiantes vuelven o qué es lo que pasa con ellos? Sí, digamos de momento hasta ahorita están empezando a terminar sus posgrados, las primeras personas que yo asesoré. Algunos no han regresado, han conseguido ofertas laborales afuera, también me da gusto. Y sí, estamos trabajando para generar espacios acá para que cuando eventualmente alguien decida regresar, pues que tenga opciones. Es complicado, pero el campo de la astrofísica, bueno, de la física en general es bastante dinámico. En esta era son muy cotizadas y cotizados en ciencia de datos, en desarrollo de software. O sea, de mis colegas, ninguno está desempleado. En docencia también son importantes. Entonces, sí, digamos que es una época bastante buena para laboralmente, para el campo, a pesar de lo que uno creería, ¿no? Claro, y siguiendo esa misma línea, ¿cuáles han sido los mayores desafíos científicos que ha enfrentado usted en su carrera y cómo ha superado esto? Sí, bueno, aquí explicar piedra en muchos sentidos, ¿no? Entonces el aislamiento académico es fuerte, digamos, a diferencia de los centros en los que estuve, donde habían 30, 40 expertas y expertos de astrofísica, pues aquí mi colega más cercana o cercano está en Chiapas, digamos, o El Salvador, digamos. Entonces, antes, pues ahí yo iba a la oficina de la par y estaba el experto en materia oscura, en galaxias, y podía, yo si tenía alguna duda y conversar. Entonces ese aislamiento es quizá de lo más fuerte. Afortunadamente he tenido la posibilidad de tener movilidad, de viajar, de que venga gente. Hemos invitado gente a que venga acá a la USAC. Y sí, y la virtualidad, bueno, ahora llamadas, reuniones colaborativas, ahora también ya es mucho más colaborativo. Las plataformas, las mismas para escribir un texto, pues ahora ya no necesitamos estar en el mismo texto, lo podemos escribir cada quien desde su casa. Claro. Entonces eso también me ha servido mucho como para ir superando estas dificultades. Porque yo creo que cada disciplina tiene su dificultad, pero esta me imagino más por como hablábamos anteriormente, con respecto a los equipos y a las discusiones, que creo yo que eso es lo que va nutriendo, ¿no? Porque cada uno tiene un punto de vista y va generando esa discusión y al final llegan a puntos de encuentro. Pero también me gustaría saber si la astrofísica está en constante evolución y qué avances recientes en su campo le resultan a usted más emocionantes.
Sí, bueno, yo me emociono muy fácil, la verdad. Entonces, Acá. hay muchos descubrimientos. Entonces, la astrofísica está evolucionando y ahora estamos en una era que se llama astrofísica multimensajera. Antes, pues veíamos las estrellas y las veíamos con los ojos, telescopios y ya, ¿no? Ahora ya las vemos en ondas de radio, en rayos X, en otras partículas llamadas neutrinos, ondas gravitacionales. También es como una nueva era donde ya estamos entendiendo los objetos desde otra perspectiva, digamos. Ya no solo es que se observa, sino también detectamos partículas, ondas gravitacionales. Entonces es muy emocionante. Y también más recientemente salió esta imagen de sombra de un agujero negro que fue la primera vez que logramos reconstruir una región cercana a un agujero negro. Y bueno, habían habido simulaciones por computadora de cómo iba a ser. Y cuando vimos la imagen que era bastante cercana, eso es súper emocionante porque las simulaciones las hicimos con física, ¿no? De cómo la física podía predecir cómo se iba a ver y cuando la imagen salió y era prácticamente como se esperaba. Eso también emociona mucho porque son trabajos de años y años que eventualmente se validan con una observación. Sí, eso también estuvo muy, muy emocionante. Sí, yo diría que es bastante sorprendente, ¿verdad? Porque es como ver nacer algo, porque Sí, creo que no lo ha visto, muchos ojos no lo han visto, o tal vez son muy pocos los que ven. Pero también usted creo que hizo algún artículo que se llama Sensibilidad del Mirax, que es, así. ajá, ¿qué es? El Mirax es un prototipo porque no se ha desarrollado de un satélite de rayos X que Brasil planea hacer eventualmente. Entonces es un satélite dedicado a estudiar el universo en rayos X. Este satélite digamos, en rayos X podemos observar explosiones estelares, ciertas erupciones de rayos X flashes, se llaman X-ray flashes. Podemos observar unas estrellas que rotan muy rápido, llamados púlsares. Entonces es un satélite dedicado a eso, pero previo a lanzar al satélite es importante hacer los estudios para ver si en serio va a haber objetos, ¿no? Porque si lo lanzamos y no Claro. observa, entonces ese trabajo justo consistía en predecir si este satélite iba a ser capaz de detectar ciertas emisiones y bueno, en base a eso la expectativa de detección. Entonces sí era hacia eso iba enfocado este estudio y justo este estudio lo hice en mi postdoctorado en Brasil, fue parte de mis proyectos y justo era en apoyo al desarrollo de la ciencia brasileña que sí, pues bueno, tienen un poquito de ventaja respecto a nosotros, ya están planeando misiones satelitales de alto impacto y bueno, hacia eso iba este estudio. Claro, y en Guatemala, por ejemplo, ¿cuál sería para usted el escenario de Guatemala en función de lo que me acaba de comentar? Sí, digamos, Guatemala siempre me preguntan, ¿por qué no tenemos telescopios? ¿No? Bueno, el cielo de Guatemala no es tan amigable para la astronomía en ese sentido. Siempre, bueno, no siempre, pero 70% del tiempo está nublado, digamos, siempre hay nubes, entonces eso dificulta. Aquí en Guatemala, de hecho, aquí en la San Carlos y en colaboración con la Universidad del Valle, se están desarrollando detectores de rayos cósmicos. Estos son partículas que nos vienen del universo, que llegan a la atmósfera al chocar con las moléculas de la atmósfera, generan muchas más partículas y esas las podemos detectar aquí en Tierra con unos tanques llamados Cherenkov. Y bueno, creo que Guatemala ofrece esa ventaja de que este tipo de astronomía no necesita un cielo limpio, digamos, puede hacerse en Tierra, es también de menor costo en comparación a otro tipo de astronomía. Desarrollar un telescopio profesional es caro y mantenerlo también. Esta es una tecnología un poco menos costosa. Y sí, y también otro nicho podría ser la radioastronomía, que esa también se puede hacer en tierra, que es con antenas, pero ese todavía no hemos podido explorarla, pero digamos, sí, hay muchos nichos en los cuales Guatemala podría empezar a desarrollar. Este último que acaba de mencionar, ¿usted cree que se podría hacer posible con sus estudiantes? ¿O cree que haría Sí, falta un poquito de más haría infraestructura? falta infraestructura, tanto física como humana, porque estos son equipos de trabajo que involucran gente de ingeniería, de arquitectura también, digamos, diseñar las bases, los edificios, dónde van esto, no, digamos, no es típico pedir una estructura donde vamos a decir, vamos a poner 3 antenas que pesan tanto y no se tiene que mover el piso, tiene que estar a ras y tienen que ser capaces de soportar cierto esfuerzo, entonces sí involucra un equipo multidisciplinario y son a largo plazo porque se desarrollan por etapas. Entonces, creo que sí faltaría un poco de infraestructura física como humana
no que no haya gente, sino que no haya gente con tiempo dedicado a, digamos, aquí hay gente muy capaz, pero usualmente tenemos labores docentes o labores de muchas bueno, hacen que la investigación sea entre las últimas prioridades. Entonces, sí, eso quizá, pero con suerte vayamos cambiando hacia un poco de más apoyo a la investigación y sobre todo tener presente que no son resultados inmediatos, son Claro. resultados que llevan años, ¿no? Y a veces la gente quiere, bueno, ya quiero verlo mañana, ¿no? ¿No? Esto lleva Sí, cierto tiempo. sí, por eso casi con la frase que empezábamos, ¿cómo ha sido para usted esa experiencia de recibir ese premio de Héroes de la Investigación de Wiley? Que me parece que es una editorial, ¿verdad? Sí, así Sí, es, es una una editorial científica, editorial sí. científica que está desde 1807 Sí, sí, y que es su sede creo que está en Nueva York, algo en así de Estados eso. Unidos, sí. Sí, está en Ujú. Estados Unidos. Y que mire qué tan interesante también, porque publicó escritos de Edgar Allan Poe, Sí, sí, también de Einstein que publicó es, escritos de ajá, que es Einstein, sí. fantástico. Y Ujú. entonces saber que usted estuvo entre 1700 me parece, Sí, ¿verdad? Entonces, para nosotros también hacerle este pequeño como reconocimiento muchas gracias. ajá, Ujú. sí, porque yo creo que eso es lo más valioso, ¿verdad? Las personas que se aportan y que tienen calidad humana en función de pensar en los demás, en función de pensar en una transformación para la educación superior. Creo que eso es fundamental y desde ya, pues, como le decía a un inicio, pues, el reconocimiento de nosotros para usted, pero yo Muchas creo gracias. que sí es importantísimo esto, ¿verdad? Entonces, ¿a usted qué más le provoca o le ha dado esta satisfacción de tener este reconocimiento a través de este premio? Sí, pues sí, alegra mucho, pero claro, siendo consciente que es producto colaborativo, ¿no? Quizá yo lo recibo, pero es reflejo de muchos trabajos que he hecho con tantas personas, colaboradores, estudiantes, un proceso largo, pero sí, también el mensaje fuerte que quiero dar con esto también es que se puede hacer investigación en Guatemala, ¿no? Mucha gente cree que para hacer investigación astrofísica hay que irse afuera y afuera tal vez. Y entonces realmente me agradó mucho recibirlo porque también sí, era un premio que en el perfil pues reconoce un poco la labor de investigación que hace alguien en un país como el nuestro, ¿no? Donde aparte de hacer investigación hay que asesorar estudiantes, hay que estar en comités, hay que tener presencia, hay que hacer extensión. Entonces, a diferencia de otros medios donde está contratado 100% para investigación, ¿no? Aquí que es importante también, yo adoro la docencia, yo adoro la extensión, la interacción con la gente, es fascinante. Actividades con niñas, con niños, en el interior del país, me gusta mucho. Aparte porque hay gente con buenas preguntas. Entonces sí, ha sido un gusto y también agradecer tanto mensaje que me han llegado, no creí, la verdad sí, me dio muchísimo gusto. Y bueno, creo que eso, ¿no? Que es un reconocimiento a la investigación en nuestro país también. Digamos que hay gente tan brillante acá y productiva que también sé que yo tuve la suerte, pero bien pudo haber sido cualquier otro de esos. Ujú. Y como bien dice, ¿verdad? Ese trabajo que se extrapola también a los municipios de Guatemala, donde encontramos también una niñez que está ávida de conocimientos. Eso Sí, es tan importante como poder impactarle en ese momento a un niño que le va a marcar su vida y probablemente pues, tengamos la dicha de verlos de aquí a unos 15 años que ya sí, ingrese a la universidad, que pueda seguir haciendo este trabajo. Es que eso es lo sí. importante, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, doctor Sakawi, No, ustedes. por el espacio compartido y creo yo que también los radioescuchas tendrán algunas dudas, algunas motivaciones a través de esto. Y por supuesto, los jóvenes que quieran iniciar en este camino, creo yo que todo requiere de disciplina para poder ver uno culminado con éxito lo que quiere y no desmotivarse por el primer fracaso que se tenga, ¿verdad? Seguir porque eso lo alimenta y lo hace crecer. Entonces le damos las gracias a usted por haber compartido con nosotros en este programa
y por supuesto que sigue cordialmente invitado para otro tema que quiera compartir con Muchas nosotros. gracias. Muchas gracias. A ustedes también por el espacio. Ciencia e Investigación es un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Te esperamos la próxima semana por el 92.1 de Radio Universidad. Hoy, en Ciencia e Investigación, entramos a fondo y dimos a conocer los principales eventos de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura que realiza en colaboración con universidades extranjeras y departamentos de la Universidad de San Carlos que son de interés general para distintas disciplinas de profesionales. Vuelva a escucharnos el próximo jueves a las 7:30 horas por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.